Me gustará comenzar esta clase con una recapitulación rápida de lo que hemos visto en sesiones anteriores. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Florencia era esta ciudad con una gran economía dentro de las italianas, inclusive podría alzarse quizá como la más próspera de la época, y eso es mucho decir. Y de hecho, no olviden esto, la gran prosperidad económica de Florencia viene a partir del comercio mediterráneo y definitivamente con el dinero de los burgueses y la riqueza que poco a poco ellos van acumulando y que van redituando y que van convirtiendo en ese sentido en poder. Al mismo tiempo, no olviden un concepto palpitante que poco a poco va creciendo dentro de nuestras clases, que es la idea de que el Renacimiento como una idea, lo que tratará hasta cierto punto es de retomar los modelos grecorromanos y hacer hasta cierto punto que los ideales medievales vayan quedando en el pasado. Además, tenemos a la familia Medici como la gran protagonista, y en esta recapitulación solo quiero que recuerden a los dos personajes que ya hemos desarrollado anteriormente. Uno, Giovanni di Medici, un hombre inteligente y habilidoso que había logrado hacer que el poder del Banco Medici llegara más allá de las fronteras de Italia e inclusive que el Papa hubiera sido apoyado este hombre llamado Baltasar Cosa, que había sido financiado con el poder de los Medici y por lo tanto era una familia que ya tenía vínculos quizá con el hombre más poderoso de toda Europa. Además, su hijo, Cosimo di Medici, no solo había sobrevivido a la conspiración de los Albizzi, sino que le había demostrado al pueblo florentino que sin el apoyo y el dinero de los Medici, realmente la ruina económica estaba hasta cierto punto asegurada para toda una ciudad. Nos habíamos quedado justo en el punto en el cual Cosimo di Medici se había convertido en el mecenas, en aquel que realmente dotaba no solo a la ciudad de un buen gusto, sino de una gran capacidad artística. Y de hecho, como una muestra fehaciente de esto, habíamos dejado a un Filippo Brunelleschi acabando la gran cúpula de Santa María del Fiore, la gran catedral florentina, y en ese caso es muy claro que estamos frente a una época de innovación, de ingenio, en donde realmente Florencia está en un momento de gloria y esplendor disfrutando del arte. Para el inicio de esta sesión ya tenemos a un Cosimo di Medici en la cima de su poder y como un hombre bien experimentado. En este momento él decide hacer el Consejo de Florencia, una celebración que llevaría realmente a mostrarle al mundo qué es el arte y la cultura florentina. Fueron invitados a Florencia comerciantes, políticos, miembros destacados de la iglesia, pero también, y pagado por el dinero Medici, reyes europeos y gobernantes de Oriente y África. Hay que imaginar entonces unas calles de Florencia pobladas y siendo transitadas por personajes de extrañas vestimentas y que en realidad habían llegado a la ciudad para vislumbrar las maravillas que este espacio urbano les tenía reservadas. De hecho, no tenían que entrar a un museo o a una casa para tratar de encontrar estas maravillas, simplemente con alzar su mirada y ver una de las estructuras más impresionantes de la época, la cúpula de Filippo Brunelleschi, rematando una de las iglesias quizá más bellas que el mundo haya visto, definitivamente era al mismo tiempo un golpe político para decirle al mundo: Florencia está dando un paso adelante y está en la vanguardia del poder, y también, y es obvio, hacer que el orgullo florentino estuviera en los cielos. Cuando estas personas que habían viajado regresaran a sus países, evidentemente hablarían maravillas de esta ciudad y trascendería entonces la importancia de Florencia. Rápidamente, los hombres de la ciudad le darían las gracias a Cosimo por haber organizado el Consejo de Florencia, y de hecho, en los rumores que se hacían en el mundo internacional, se decía que si antes la capital de Italia era hasta cierto punto Roma, porque esa era la ciudad en la que había estado el gran imperio romano, ahora había una nueva capital y una nueva ciudad a orillas del Arno que resplandecía con una gloria que posiblemente iba a tener
ecos para la eternidad. En ese sentido, y quizá por eso la gente estaba tan contenta con Cosimo di Medici, que esperaban que nunca faltara. Cosimo de Medici, por supuesto, no iba a ser eterno, pero para inmortalizarlo le llamaron el Pater Patria, el padre de la patria. Y de hecho, hay que pensar bien que esta inmortalización de Cosimo di Medici vendría sobre todo a partir de las obras que él legó, a partir del arte que él produjo y que él mismo estuvo financiando. Las obras hoy en día son testigos inmutables de que en algún momento los Medici, de la mano de Cosimo, lograron hacer que Florencia llegara hasta su cima. Quizá la única pregunta que nos quedará será: ¿había acaso alguien que pudiera, no digamos superar, pero por lo menos mantener esta gloria de Florencia? A la muerte de Cosimo di Medici le sucederá su hijo Piero, por supuesto, Piero di Medici, y él realmente gobernará una ciudad más o menos a modo, es decir, lo que había hecho su padre era traer tanta prosperidad a Florencia que la gran mayoría de los florentinos estaban muy contentos. Quizá, eso sí, había un pequeño grupo poderoso y peligroso, familias en ese sentido, que antes habían detentado el poder y que ahora con el ascenso de los Medici, lo que había pasado era que habían perdido parte de su rebanada del pastel o definitivamente los Medici los habían sacado de la jugada. Poco a poco, Piero, olfateando un poco esas conspiraciones dentro de Florencia, decidió crear vínculos con otras familias en otras partes de Italia. Y específicamente, y ustedes saben que en la antigüedad el vínculo más fuerte que se podía crear era el del matrimonio. Y entonces hizo que sus hijos se casaran con aristócratas de otras partes de Italia, específicamente el que más nos interesa porque pronto se convertirá en el protagonista de nuestra historia, será el primogénito de Piero. Lorenzo, digno nieto de Cosimo di Medici, se casará con una mujer de la aristocracia romana llamada Clarice Orsini. Esta mujer, al venir de una familia de buena cuna de Roma, no solo traía estatus y en ese sentido hasta parte de un título nobiliario, sino también traía poder, contactos e inclusive hasta cierto punto algunos soldados experimentados que llegaban dándole a Lorenzo poder militar. Y en este sentido, y creo que todos me entenderán de por qué quizá Piero no es tan importante en nuestra historia, es que realmente gobierna poco. Unos cuantos días después de la boda de Lorenzo y Clarice, Piero morirá y en su lecho de muerte esperará y sostendrá la mano de su hijo, esperando que él pueda realmente hacer que el estatus de los Medici continúe. Es realmente una gran carga y un gran peso que cae en los hombros de Lorenzo. Acompañado en ese sentido él de su esposa y de su hermano menor, el pequeño Giuliano, tratará de hacer lo posible por mantener el nombre de la familia Medici. Y en ese sentido quizá el primer paso fue el más acertado de todos. Lo que hizo fue abrir las puertas del Banco Medici, ya no solo para apoyar a aquellos que parecían importantes, ricos y poderosos, sino también abre las puertas para que cualquier ciudadano de la Toscana, cualquier persona común y corriente de Florencia, pudiera entrar y pedirle ayuda. No olviden, el punto principal del Banco Medici y de estas relaciones que hace es crear una especie de contrato de lealtad. Es un trato cara a cara en el cual se fortalece porque en realidad, como decían en aquella época, amici del mio amico, es decir, son los amigos de mi amigo, crear una red de favores en las cuales todos pudieran tener a alguien en quien confiar y así como en algún momento Cosimo di Medici pudo salvar la vida a través de estas redes de confianza, evidentemente crear redes todavía más profundas con todas las personas de Florencia. Entonces tú lo que veías era a las afueras del Banco Medici personas sentadas en una especie de banca de piedra especial para que esperaran horas y horas y horas, en ocasiones el día entero, para ver cara a cara a Lorenzo de Medici y pedirle sus favores, tener siempre algo que intercambiar. Lorenzo, en ese sentido, muestra el olfato de la familia y muestra verdaderamente un buen olfato, realmente está haciendo las cosas bien. El problema
y creo que ustedes lo saben, es que mientras más le va bien a las personas y mientras más hay poder, eso siempre generará enemigos y envidias. Y realmente digo, es bastante lógico. Lorenzo es el personaje más poderoso de Florencia. Lo que él decía se convertía en ley y no necesariamente él era el gobernante de facto, pero todos sabían que nada se hacía en Florencia si no pasaba hasta cierto punto por la aprobación de Lorenzo. Eso rápidamente comenzó a generar, reitero, grandes envidias en las familias poderosas de Florencia, pero también, más allá, parte del panorama político estaba empezando a cambiar, porque los papas favorecidos por los Medici habían cambiado, y el ascenso al papado de un personaje llamado Sixto IV, nuevo papa, había hecho que las enemistades subieran y que el papa ya no fuera un aliado de los Medici, sino que al contrario, él comenzara a conspirar y a crear uno de los movimientos más peligrosos que puso en un hilo el poder de la familia Medici. El gran objetivo del Papa Sixto IV era anexarse Florencia. Es muy lógico, la ciudad era próspera, la economía era brillante y que éste se convirtiera en un territorio dominado por el Papa solo le iba a traer a Sixto IV grandes beneficios y un gran poder. Eso sí, el clásico de la época no era necesariamente hacer la guerra y destruir, el Papa bien lo sabía. Lo único que tenía que hacer era cortar la cabeza, era asesinar a Lorenzo di Medici. Pronto, las estructuras de poder comenzaron a ponerse en marcha y por lo tanto el Papa comenzó a ver quién era leal y quién estaba listo para conspirar y destruir a esta familia. Muchos, más bien por ser leales al Papa, comenzaron a ir con él y sobre todo eran sacerdotes. Uno de ellos, por ejemplo, Raffaele Riario, que será muy importante para esta conspiración, será sobrino del Papa y será el primero que le diga: yo te ayudaré, tío. Además, dentro de las familias florentinas habrá una que decidirá anexarse al plan. En este caso será la familia Pazzi, una vieja familia de banqueros que había estado perdiendo poder durante el periodo de los Medici y había decidido aconsejar al Papa. Lo primero que le dijo fue: Su Santidad, quizá matar a Lorenzo no es suficiente, porque está su hermano menor, y realmente Giuliano, por más que es joven, es habilidoso, es popular, es querido por la gente y podría fácilmente suplantarlo y no terminaríamos con los Medici. Pronto, los Pazzi se vieron cada vez más involucrados en esta conspiración, pero no estaban 100% seguros en participar, hasta que escucharon un nombre: Montesecco. El Papa había asegurado que el gran y mítico asesino Montesecco iba a participar en esta conspiración. Los Pazzi pensaron y dijeron: teniéndolo a él como aliado, la victoria está asegurada, la caída de los Medici será inminente. Sellaron el pacto y en ese momento y a partir de ese momento no se le llamará la conspiración del Papa, no, se le llamará la conspiración de los Pazzi, porque los florentinos nunca olvidarán a aquella familia que traicionaría a uno de los que quería simplemente beneficiar a Florencia. Y de hecho, Lorenzo no se esperaba nada, no creía que hubiera una conspiración en su contra por ahora. E inclusive, vea nada más cómo es la vida, invitó a su palacio directamente a este cardenal que nosotros habíamos mencionado. Raffaele Riario había entrado al palacio de los Medici acompañado con una gran comitiva, con un gran séquito de pajes, escuderos, de criados, y entre ellos estaba el asesino, estaba Montesecco. Eso sí, hubo un pequeño problema que no estaba dentro de los planes de la conspiración. Estaba Lorenzo, estaban los asesinos, pero no estaba Giuliano. Giuliano estaba enfermo, realmente se había recluido en una de las casas de descanso de los Medici
y realmente durante la estancia del cardenal él no se iba a presentar. Pensando que estaba literalmente al alcance de la mano de este asesino Montesecco, sabían que no era suficiente y por lo tanto, con una pequeña señal del cardenal, Montesecco se quedó como un criado más viendo la escena sin hacer absolutamente nada. En la noche, tratando de pensar y elucubrando con los Pazzi cuál podía ser el lugar perfecto para encontrar a los dos hermanos que estuvieran completamente desprotegidos, lo pensaron muy bien y dijeron, bueno, pues quizá si los tomamos en la misa, y no en cualquier misa, sino en la misa de resurrección, en la fiesta más grande de la cristiandad que se iba a celebrar en Santa María del Fiore, quizá ahí es donde los podemos asesinar. Montesecco, muy serio, como asesino, quizá pensando en las distintas posibilidades para matar a los Medici, después de pensarlo muy bien les dijo, yo no puedo matar dentro de la iglesia, puedo ser muy asesino, pero no soy un apóstata, no mataré en la casa de Dios. Con la salida de Montesecco del plan, por supuesto que las cosas se complicaban muchísimo, porque no tenían al mejor de los asesinos y quizá parte de la operación estaba comprometida. Aún así, los Pazzi ya tenían sus manos bien metidas en la conspiración y por lo tanto decidieron seguir adelante. Todo iba a suceder en la misa de resurrección. Prepararon evidentemente el momento de la muerte de cada uno de estos miembros. Por ejemplo, uno de los Pazzi se aproximó en la procesión que llevaba a Santa María del Fiore en ese día sagrado y abrazó a Giuliano de Medici. Definitivamente lo que querían ver era si tenía una coraza, una cota de malla, algo que lo protegiera de las armas blancas que iban a utilizar, cuchillos y espadas para asesinarlo. En ese sentido se dieron cuenta que Giuliano, lo mismo que Lorenzo, venían completamente desprotegidos. Esperaron entonces a que las campanas repicaran en Santa María del Fiore, a que los hombres de la comunidad fiorentina estuvieran en el momento más sagrado de contemplación, a que toda la comunidad, incluyendo a los Medici, se hincaran para alabar a Dios, y en ese instante salieron resplandecientes las dagas, los cuchillos y las espadas, para clavarse en los cuerpos de Lorenzo y Giuliano. La sangre Medici había empapado el piso de Santa María del Fiore. ¿Había acaso podido sobrevivir alguno de ellos a esta conspiración?